Bien, entonces ahora vamos a continuar con el segundo verso del Upadesamrita. En este verso, Rupa Goswami nos va a advertir acerca de las actividades, especialmente las actitudes que van en contra del espíritu del Bhakti. El Bhakti comprende una actitud hacia el mundo, hacia Dios, hacia todas las personas, una actitud que es muy particular y que está lleno de distintos humores. Cuando alguna actitud atenta contra estos humores, esto se vuelve perjudicial para el servicio devocional. Ya no estamos hablando de prácticas. Todos sabemos, ya por el néctar de devoción, que hay prácticas que no son adecuadas para el Bhakti. Por ejemplo, podemos decir que comer carne no es adecuado para el Bhakti, porque perjudica nuestra conciencia. Pero el Upadesamrita, ya sabemos, es para personas que ya están practicando los 64 principios del servicio devocional. De alguna manera, quizás los principios que se enumeran en este verso 2 nos parecen simples. Por ejemplo, el primer verso dice atyahara, comer más, acumular más de lo necesario o comer más de lo necesario. En un sentido, este parece una instrucción muy simple. ¿Cómo puede ser que después de hacer los 64 principios del servicio devocional que se describen en el néctar de devoción, uno tiene que recibir instrucciones acerca de cómo controlar su lengua? Esto de controlar la lengua no es un principio del dhyana, es simplemente controlar los sentidos. Justamente atyahara es más que eso. Recuerden que tenemos que darle la profundidad a estos versos que se merecen. Atyahara es una actitud hacia el mundo, que es contraria al servicio devocional. Atyahara detrás de atyahara está querer acumular más. ¿Por qué uno quiere acumular más? ¿Qué hay atrás de ese acto? Hay falta de dependencia en Krishna, falta de confianza que Él nos va a proveer de todo lo que necesitamos, centralización en otra cosa que no es el servicio devocional. Hay muchas otras actitudes dentro de este acto que son contrarias al servicio devocional. Y así podemos decir acerca de prayasas, por ejemplo. Prayasas es esforzarse en demasía por las cosas mundanas. O prayalpo. Prayalpa significa hablar innecesariamente sobre tópicos mundanos. O por ejemplo, laulian, codiciar logros mundanos. Todas estas actitudes que podamos tener en la vida atentan completamente contra nuestro espíritu de Bhakti que estamos tratando de mantener con estas prácticas que se nos recomendaron en el néctar de devoción. El Upadesamrita nos cuida sutilmente en nuestra vida devocional. Entonces, ¿cómo testeamos si estamos haciendo atyahara o no? ¿Cómo testeamos si estamos comiendo más de lo necesario o si estamos acumulando más de lo necesario? ¿Cómo testeamos si estamos haciendo prayasas? Si nos estamos esforzando en demasía o no. Es difícil evaluar esto, porque para cada persona es diferente esforzarse más o menos, comer más o menos. ¿Cómo podemos medir esto? ¿Qué significa? ¿Una taza de arroz no es atyahara y 2 tazas de arroz sí lo es? ¿Podemos medir así el atyahara? Inclusive si una persona tiene una cuota, una taza de arroz es lo que come esa persona, y otra persona, porque es más gorda o porque es más grande, tiene que comer 2 tazas de arroz, entonces para él eso no es atyahara. Pero ¿qué sucede en el curso de nuestra propia vida? Donde nosotros mismos cambiamos durante la vida, o durante horas. A veces necesitamos más arroz y a veces menos. ¿Cómo podemos calcular si estamos haciendo atyahara o no? Obviamente, de un modo simplista, no podemos entender este verso. No podemos entender numéricamente el atyahara, sino la mejor manera de evaluar si estamos rompiendo o si estamos
ocupándonos en alguna de estas actividades perjudiciales, la mejor manera es testear cómo está nuestro espíritu devocional. Si realmente el comer más, nos vamos a dar cuenta que el comer más es atyahara inmediatamente porque nuestro espíritu devocional se inhibe, desaparece. Y si estamos comiendo más porque realmente lo necesitamos y mantenemos nuestro espíritu devocional, no hay ningún problema. Así que esta es la manera de testear, siempre viendo cómo está nuestra actitud, porque como dijimos y como dijo Srila Prabhupada en el prefacio de este libro, es la actitud lo que hace que el practicante de la conciencia de Krishna avance, y eso es lo que queremos cuidar aquí. Entonces, en nuestro próximo encuentro vamos a analizar más, en nuestro encuentro semanal, vamos a reflexionar acerca de cuáles son las actitudes que se inhiben al dedicarse a alguna de estas actividades perjudiciales del servicio. Otra de las actividades que en este verso se describen es niyama araha. Niyama significa reglas y regulaciones, araha según donde se ponga el acento. Si se pone en la segunda A, puede significar no seguirlas, o si se saca el acento, puede significar la misma palabra, niyama araha, seguirlas solo por seguirlas y no para avanzar en la vida espiritual. Así que vamos a seguir analizando este verso de esa manera. Justamente el niyama araha lo que nos está fortaleciendo es no ocuparnos en estas actividades, tanto de las 64